20 años y un día. Parece una condena, señoras y señores. Hace 20 años y un día, en el tramo final de dos campañas electorales en una, a Cortes Generales y al Parlamento de Andalucía, una sucesión de bombas en los vagones de trenes de cercanías de Madrid. Y este país, España, dejó de tener una clase política que coincidiera siempre en su política antiterrorista. Desde entonces el frentismo, la conspiranoia, las mentiras repetidas hasta la saciedad para que se antojen verdad. El otro no como diferente, sino como enemigo. El 11M de 2004 marcó un antes y un después en la convivencia democrática de España, de este país. Esta semana en 10 retrocedemos, nos retrotraemos a ese momento histórico a través de dos políticos jiennenses que aspiraban a seguir ocupando un escaño en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, y a fin que lo volvieron a conseguir. La socialista Micaela Navarro y el popular Gabino Puche. El primer español en ocupar la dirección ejecutiva del COI, del Consejo Oleícola Internacional, Jaime Lillo, un ingeniero agrónomo con más de 25 años de experiencia profesional, viene a Jaén de nuevo para hablar de modernidad y sostenibilidad en la universidad y avances en el olivar y en el mundo del aceite de oliva. Y antes conversará con nosotros sobre esa pasión y ese bosque olivarero que nos identifica y nos mueve a continuar haciendo posible la cuadratura del círculo en la Jaén rural del siglo XXI. Y cerraremos buscando cerca de Sevilla, fíjense, cerca de Sevilla, despejar en parte la incógnita de la posible moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén. ¿Se alineará Jaén Merece Más ahora con el PSOE y dejará en la estacada al PP merced a una quita del 100% de la deuda municipal, casi 600 millones de euros, y la consignación en los próximos presupuestos generales del Estado de las principales demandas de la provincia de Jaén en materia de infraestructuras viarias, ferroviarias, hídricas y eléctricas? Contactaremos en el meollo de la cuestión, en La Pomada, con el coordinador general de Jaén Merece Más en la provincia, el empresario Manuel Barrionuevo. 4 conexiones vía Zoom en 10 Televisión, 10 Zoom, lo bueno si breve, doblemente bueno. Un ingeniero agrónomo con más de un cuarto de siglo de experiencia profesional, Jaime Lillo López, este 1 de enero pasado, el primer español en ocupar la dirección ejecutiva del COI, del Consejo Oleícola Internacional, el único organismo mundial creado hace 65 años bajo el auspicio de la ONU, de Naciones Unidas, encargado de promover un desarrollo responsable y sostenible en la producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa. Mañana en la Universidad de Jaén imparte una conferencia en el marco de la presentación oficial de la novedosa cátedra Pieralisi Uja de Estudios Económicos e Históricos de la empresa oleícola, vinculada a la modernización y transformación global del sector oleícola. Ahí es nada el reto como el de encontrar este fondo para la entrevista que realizábamos esta misma tarde. Don Jaime Lillo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Manuel? Placer volver a verte. Ahora con un mejor fondo, como tú dices. Un fondo de olivar tradicional, no se olvide. 2 cosechas consecutivas bajas, el cambio climático, la falta de lluvia y con un consumo de aceite de oliva que alcanzando los 4 millones de toneladas, el mercado regula siempre de la misma manera, subiendo precios prohibitivos para gente de aquí, de nuestra tierra, de la principal tierra productora de aceite de oliva. Consiguientemente, la caída del consumo interno en países productores como el nuestro, vaticinaba hace ya 6 meses Antonio Luque en este mismo programa que llegaría al 40%. ¿Cómo se puede lograr así uno de los grandes objetivos que se marca Jaime Lillo al frente del COI, la estabilización de los precios? Bueno, el contexto, como tú bien lo has decidido, es una situación compleja, ¿no? Estamos en un momento
que veníamos con un sólido crecimiento de la demanda, impulsado fundamentalmente en países no tradicionales, mercados que estaban creciendo a muy buen ritmo, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, Japón, China, y precisamente en ese momento, pues por primera vez desde que tenemos datos estadísticos, dos cosechas cortas, ¿no? Y lo que estamos viendo no es otra cosa que las consecuencias del cambio climático. No solamente la escasez de precipitaciones, sino el régimen de temperaturas elevadas y principalmente en primavera, en la época de floración, afectando las producciones de los países mediterráneos, principalmente de España, pero también de otros países productores importantes que nos han dado lugar a esta cosecha, a estas dos cosechas consecutivas cortas, ¿no? Ante esta situación, efectivamente, una situación de precios altos, alcanzando niveles inéditos, y es un momento pues para ocuparnos, en nuestra opinión, de dos cosas urgentes, ¿no? De afrontar el desafío del cambio climático en las dos dimensiones, en lo que es facilitar la adaptación del cultivo, la adaptación del cultivo del olivo a un escenario climático nuevo, y en este sentido estamos colaborando con las colecciones internacionales de olivo reconocidas por el Consejo Olícola Internacional, con la red de banco de germoplasmas, viendo la diferente capacidad de adaptación de las distintas variedades de olivo, pero también de las prácticas de cultivo, no solo para las nuevas plantaciones, como la gestión del suelo, de la cubierta vegetal y sobre todo la gestión de un recurso cada vez más escaso como es el agua, pues son clave para el desarrollo del sector, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay una parte de adaptación, es también el momento de prestar atención al olivar como parte de la solución. Es decir, no todo el mundo conoce que detrás de esos aceites de oliva, que detrás de esas aceitunas de mesa, pues hay un auténtico bosque mediterráneo, un bosque domesticado, como el que podemos ver a mi espalda, que es tan característico del paisaje de Jaén, que es un olivar, una cubierta permanente que respira, que tiene un balance de carbono positivo, y eso es lo que queremos también a poner de manifiesto y ayudar a incorporar no solamente mejores prácticas, sino que podamos calcular ese balance positivo, comunicárselo a la sociedad, comunicárselo a los consumidores, y también acompañar el tránsito del sector de la olivicultura a la integración en los mercados voluntarios de emisiones, ¿no? Estas son algunas de las prioridades que nos hemos marcado en el comienzo de mi nuevo mandato, que he propuesto a los miembros del Consejo Olícola Internacional, y que voy a tener ocasión de poder hablar mañana en la presentación de la Cátedra Piedralisi con la Universidad de Jaén. Y qué mejor entorno que Jaén, que es el corazón del olivar, no solamente de Andalucía, de España, sino una referencia para el mundo entero del olivar. Usted conoce el sector como el que más, su experiencia en el Ministerio, en la Comisión Europea, 7 años como director adjunto del COI. Es muy complejo eso de conciliar los intereses de productores, y más en coyunturas como la actual. Ya vemos cómo hay una movilización del sector primario y al frente los tractores de los olivicultores de nuestra tierra. La industria y la distribución comercial, que siempre dicen que tiene la sartén por el mango. ¿Esto es quimérico? Bueno, esto es un reto, esto no es, evidentemente, no es fácil, y además hay que sumarle una dimensión internacional. En nuestro caso, estamos hablando de países con culturas distintas, con lenguajes distintos, con realidades distintas, pero yo creo que nos unen objetivos comunes, nos une el trasladar y avanzar en una senda de modernización, de responder a lo que nos exige la sociedad, de una producción responsable, de una producción sostenible, y poder abastecer de alimentos sanos, saludables, producidos de una manera sostenible en una coyuntura exigente como es la que tenemos. Hay muchos actores, pero en mi opinión no es quimérico, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber trabajado muchos años en el ámbito de la Unión Europea, alcanzando acuerdos con países muy diversos, con intereses muy diversos, con interlocutores muy diversos, pero al final hay que saber escuchar y entender a todas las partes para poder ver ese mínimo común denominador y poder avanzar por esa senda de modernización y de responder a los desafíos que tenemos por delante de una manera, pues sin dejar a nadie atrás y buscando los consensos.
Los desafíos de la sostenibilidad y de la globalización. El consumo de aceite de oliva se ha hecho global, pero no supera todavía el 2% del consumo de grasas vegetales. España es líder, señor Lillo, en producción, pero también en exportaciones. Es un dato que usted ha subrayado en el inicio de su mandato. Hablábamos de 2 campañas cortas y el cambio climático como un mal perdurable, irremediable, pero hablemos también de esos equilibrios medioambientales que se propician. El olivar moderno, el superintensivo, tiene 5 campañas garantizadas, por ejemplo, aquí muy cerca, en el Alentejo portugués, gracias al embalse de Alqueva, y eso en contraste con olivares que ven como el Tajo pasa hacia Portugal, en Castilla-La Mancha, todavía tradicionales, a la vera del Tajo, o los de Andalucía del Guadalquivir, que tienen que reducir al máximo el regadío en campañas, en momentos pluviométricos como el actual. ¿No es un agravio comparativo? Bueno, el desafío es complejo y hay muchas autoridades que tienen que ver con la regulación de los recursos hídricos, las cuencas hidrográficas y una política hidráulica, y no seré yo quien opine de las decisiones soberanas de los países miembros del COI o de las autoridades correspondientes. Lo que sí le puedo decir es que cuando usted hablaba de ese liderazgo español en cantidad y en comercialización exterior, yo quiero subrayar algo que me parece también importante aquí en Jaén, y lo comentaba con el rector de la Universidad de Jaén, con quien he tenido ocasión de intercambiar opiniones esta mañana, porque también es en conocimiento, es en inversión, es en innovación, es en proyectos de investigación. Y esto es muy importante. No solamente España lidera el tema de la cantidad, estamos ya en la excelencia de los aceites, también de la calidad, de la comercialización, pero también del conocimiento. Y esa es la fuerza del cambio y la fuerza en la que tenemos que apoyarnos para afrontar estos desafíos. Hay espacio para todos los sistemas de cultivo dentro del olivar, desde los más tradicionales a los más intensivos. En cuanto a las necesidades de agua y el reto de producir alimentos con menos agua y de una manera sostenible, el olivar se encuentra en una situación privilegiada. Hace poco tenía ocasión de comentar precisamente con productores de la cuenca del Guadalquivir cómo estaban transformando superficies de cultivos que son más exigentes en necesidades de agua, precisamente a nuevas plantaciones de olivar en regadío, por ser plantaciones que con menos necesidades de agua pueden ofrecer alimentos en plena sintonía con las corrientes de que estamos hablando, de producir de una manera más sostenible unos alimentos más saludables y haciendo un uso sostenible de recursos escasos como es el agua. Nuevas variedades, eso sí que es importante, porque el mundo del olivar en el siglo XXI y en su mandato, que esperemos que sea tan prolongado como el de su antecesor, está realmente vinculado a la ciencia, a la innovación, el desarrollo, la implementación de nuevos sistemas, por ejemplo, para convertir un problema medioambiental como el alperujo en un valor añadido para todo el sector, con la conversión en biogás, la metanización. Exactamente. Ese es el camino: ciencia, conocimiento, innovación. Y hay que decir que no solamente Jaén, sino que todo el eje del Guadalquivir tenemos un lugar privilegiado en cuanto a concentración de conocimiento. Distintas instituciones, la Universidad de Jaén, el Instituto de la Grasa, del CSIC, la Universidad de Córdoba, el IFAPA. Es decir, hay una conglomeración única en el mundo en cuanto a conocimiento y capacidad de innovar para encontrar soluciones. Y precisamente en el asunto que mencionabas de cómo convertir un problema histórico de unos subproductos que había que encontrar una solución, a cómo eso se puede poner en valor, cómo se puede valorizar no solamente los frutos del olivo, sino todos esos productos dentro del contexto de lo que hoy en día se conoce como la economía circular y la valorización de estos que ya llamamos coproductos, no solo subproductos. Vamos a hacer un congreso internacional en colaboración con la Universidad de Jaén en junio para poder, de alguna manera, compartir ese conocimiento científico, esas mejores experiencias, esa innovación con el resto de los países miembros del Consejo Oleícola Internacional. El alperujo convertido en metano,
inyectado directamente a la red eléctrica y posibilidades inmensas en el futuro a partir de experiencias como la que esta misma tarde, ahí es donde hemos cogido a Jaime Lillo en el trayecto hacia la experiencia realmente enriquecedora y muy rentable para todos los socios de la cooperativa San Vicente de Mogón, donde la producción ecológica se aúna a un embotellado máximo de su producción, una comercialización sin duda vanguardista desde el mismo corazón de la producción. Ha sido un placer saludarle, director ejecutivo del COI, y que esta sea una nueva oportunidad de volver a encontrarnos aquí en la cuna del aceite de oliva. Un placer, muchísimas gracias. Es para mí una satisfacción y una oportunidad venir a Jaén, porque siempre hay conversaciones interesantes con cooperativas, en este caso, o empresarios, productores que están realmente, que son los verdaderos protagonistas del cambio espectacular que se está produciendo en el sector del aceite de oliva, liderado aquí en la provincia de Jaén y por España, pero con una dimensión claramente internacional. Muchísimas gracias. Gracias Jaime Lillo por su amabilidad y su predisposición al diálogo. Gracias. Había sido diputada del PSOE al Congreso en esa legislatura de 1999 a 2004 y volvía a optar a un escaño a la Cámara Baja aquel fatídico 14 de marzo de la masacre en los trenes madrileños de cercanías. El día 10 había participado en un mitin electoral, en aquella campaña, en un pueblo de Sevilla, regresaba a Andújar y allí, como el resto de ciudadanos de este país, se desperezaba en la penúltima jornada de la campaña dual de elecciones a Cortes Generales y de autonómicas andaluzas, aquella campaña del no a la guerra de Irak, no a la invasión de Irak, de la burda y estéril búsqueda de armas de destrucción masiva, del casi pleno empleo del que se jactaba el Ejecutivo del PP, del redondeo del euro que tantos quebraderos de cabeza generaba entre la ciudadanía de a pie, del Prestige, del Jazz 42 y la conmoción por los atentados de los trenes de cercanías de Madrid. Lógicamente la sobresaltó, la conmocionó, como nos sobresaltó y nos conmocionó a todos. 193 asesinatos, el mayor atentado terrorista de nuestra historia, de la historia europea. Había sido ETA, inequívocamente aseguraba entonces, en ese instante, el gobierno de José María Aznar. Pero ahora, 20 años y un día después, la mayor parte, sobre todo tras el refrendo que supuso la sentencia judicial de la Sala de la Audiencia Nacional que presidió el juez conservador Gómez Bermúdez, todo quedó clarificado. No era ETA, el brazo ejecutor fue una célula terrorista yihadista. 20 años, que es algo más que nada, es el recuerdo, es la memoria viva. Micaela Navarro, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cuántas veces fue a Madrid en tren, a Atocha, días, semanas antes de aquel terrible 11M? Muchísimas veces, desde el año 96, que yo llegué al Senado, hasta ese momento, muchísimas veces y muchísimas veces después, que también vuelvo a recordar, cada vez que entra, vuelve a recordar esas cosas, es inevitable. ¿Y cómo empezó aquel jueves 11 de marzo de 2004, Micaela Navarro? ¿Cómo le llega la noticia y cómo es el impacto? Pues me llega la noticia porque yo duermo normalmente con el móvil encima de la mesita, creo que como muchas personas, y me llega la noticia por una alerta de la cadena SER y yo no daba crédito, serían las 8 de la mañana, más o menos. Yo tenía un acto esa mañana en un pueblo de Jaén y tenía que irme, evidentemente ese acto quedó ya, inmediatamente me puse a informarme de qué había pasado, ese acto quedó suspendido, se suspendió ese acto y se fueron suspendiendo actos a lo largo del día. Bueno, la sensación era de shock total, nadie sabía y nadie entendía aquel horror, aquella barbaridad. A lo largo de la mañana fuimos teniendo noticias, muy pocas horas después fuimos teniendo noticias, recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba, por ejemplo, que nos dijo, cuidado, es muy probable que no haya sido ETA.
y luego ya a lo largo de la mañana se fue confirmando. Pero bueno, lo menos importante en ese momento para nosotros era si había sido o no ETA, lo importante era ver de qué manera podíamos colaborar, se podía ayudar para dar cobertura a las necesidades que tenían aquellas personas, aquellas familias en esos momentos. No hay límites entre la no campaña en aquellas horas, la jornada de reflexión, el día de las elecciones, todo es una sesión continua. Hay concentraciones ante las sedes del Partido Popular, queremos saber la verdad, queremos un gobierno que no nos mienta, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el juez Gómez Bermúdez, tal vez en esa tesitura el gobierno tendría que haber aplazado las elecciones. Bueno, yo creo que, yo no sé si tendría que haberla aplazado o no, lo que sí creo que tendría que haber dicho la verdad, porque lo más lamentable de aquellos días, lo más doloroso, lo que más sorprende es que en unos momentos como esos, donde hay cientos de personas muertas, otros muchos cientos de personas heridas, otras muchas personas desaparecidas, muchos familiares buscando, España conmocionada, y yo creo que Europa y el mundo conmocionado por un atentado como ese, hubiera la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado estuvieran trabajando desde el minuto uno para intentar saber quién era, porque también era importante, porque creo que ese trabajo evitó que posiblemente hubiera más atentados, que no solo fuera ese, sino que hubiera más, los sanitarios haciendo su trabajo y que hubiera un gobierno que estuviera pendiente de ver cómo montaban la mentira para culpabilizar a ETA, porque consideraban que electoralmente si era ETA les beneficiaba y si no era ETA podía perjudicarles. Yo estoy totalmente segura que lo que perjudicó al gobierno en aquel momento fue la mentira, mentir, la manipulación que hizo de aquel atentado. O sea, no tener límite. Tú no puedes manipular un atentado que ha costado la vida a casi 200 personas, no puedes manipularlo porque lo que estás mirando sentado en una mesa no es cómo le das solución a esas personas, sino cómo montas la estrategia para que no se descubra antes del domingo, antes de votar, que no era ETA. Para mí aquello es lo más terrible del momento, la administración que hizo el señor Aznar, el Partido Popular de aquel momento. Claro, porque los sondeos previos hablaban de casi un empate técnico, de una ligera ventaja del Partido Popular de Mariano Rajoy. Luego el vuelco se produjo gracias a la movilización de una masa potencialmente abstencionista de izquierdas, así lo han expresado algunos analistas, que sin esos atentados, sin el empecinamiento del gobierno Aznar negando la evidencia de la autoría de los atentados, quizás no hubiera ido a votar, Micaela. Bueno, hay que recordar una cosa. Veníamos de un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. Y no es fácil que un gobierno pase de la mayoría absoluta a perder las elecciones, porque lo que está muy claro es que en aquel gobierno casi siempre son los gobiernos los que pierden las elecciones y no la oposición quien gana, pero en aquel momento estuvo muy claro que quien perdió el gobierno fue el Partido Popular, pero fue el Partido Popular porque el atentado levantó a muchas personas se sintieron interpeladas de decir, bueno, es que puedo ser yo quien llegue a una estación de Atocha o de cualquier otro sitio y me encuentre con eso. Pero creo que además de eso, hubo muchas personas que sintieron que mentiras previas de la arma de destrucción masiva, del Yacolet, como también hicieron aquella chapuza de hacer el reconocimiento de los cuerpos de las personas y hubo familias que estuvieron velando a un difunto que no era suyo. Todas aquellas chapuzas, todas aquellas mentiras las culminaron ese día y creo que la población salió a decir basta ya está bien de manipulación y de mentira, no solo de atentados terroristas, sino de manipulación. Yo, como he dicho antes, estoy convencida de que si el gobierno hubiera dicho la verdad desde el primer momento, hubiese tenido al lado, como siempre, al Partido Socialista, que estaba en la oposición, pero que en temas de terrorismo siempre había habido ese respeto institucional de apoyo al gobierno, que se rompió aquel día, que el Partido Popular rompió aquel día y que lo ha vuelto a recomponer. Y que se prolonga después
hasta nuestros días, partiendo de la teoría de la conspiración. Dice el juez precisamente Gómez Bermúdez que pese a las evidencias incontrovertibles, la teoría de la conspiración es muy difícil de combatir, sobre todo ahora con redes sociales, y daña mayormente a las víctimas, y lo vimos ayer, ¿no? En la conmemoración, con dos bandos, parece que irreconciliables. A un lado la VT, luego las víctimas del 11M, con dos discursos diferentes y con aliados políticos a un lado y a otro. Hemos llegado, en el tema del terrorismo, que era un tema de unidad de acción democrática, a las trincheras. A ver, daña primero a las víctimas porque lo primero que hace es faltarle el respeto a las víctimas, pero ya le faltaron el respeto a las víctimas ese mismo día. O sea, cuando las víctimas, desgraciadamente, estaban todavía allí, tiradas en el suelo, el gobierno ya estaba reunido en ese momento con el señor Aznar a la cabeza para ver cómo montaban la estrategia para echarle la culpa a ETA. Es que eso es fortísimo. Pero a partir de ahí han seguido desarrollando esa teoría. 20 años después, el señor Aznar volvió a decir ayer, que todavía no está tan claro que no hubiera una conspiración, sí, la que él montó, claro, y que la siguen manteniendo en redes sociales y la siguen FAES, por ejemplo. Ayer sacó una nota dirigida por el señor Aznar diciendo eso. Pero a partir de ahí también ya han metido en la costelera todo tipo de cuestiones. Aquí había cuestiones en este país, como era la del terrorismo, que era intocable. La política exterior, jamás un partido en la oposición salía de España para criticar al gobierno de España. Bueno, pues eso también se ha roto. Ahora vemos como el señor Feijóo se va a Bruselas a criticar al gobierno de Pedro Sánchez, porque nunca han considerado legítimo al presidente Sánchez, porque según ellos les quitó el gobierno en el año 2018. No les quitó, hubo una moción de censura en el año 2018 que tuvo los votos suficientes para formar un gobierno legítimo. En Andalucía, el señor Moreno Bonilla sacó los peores resultados que había sacado el Partido Popular nunca en la historia de Andalucía, y sin embargo pactó con la ultraderecha, fue el primero que le abrió la puerta a Vox y fue nombrado presidente del gobierno. El Partido Socialista hemos criticado muchas veces las consecuencias de aquel pacto y las consecuencias que está teniendo en la sanidad, en todas las políticas públicas en Andalucía, pero nunca hemos puesto en cuestión la legitimidad del presidente del gobierno de Andalucía, nunca, ni lo vamos a hacer, porque creo que en democracia hay mecanismos y herramientas que permiten que no sean solo las elecciones o no sea solo quien gana las elecciones, sino quien sea capaz de sumar para formar gobierno. Y eso hizo el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y eso hizo el señor Moreno Bonilla, presidente del gobierno de Andalucía. Sobran las mentiras. La derecha lo único que pretende con las mentiras en política es que la gente se aparte de la política, porque si se aparta de la política todas aquellas personas que necesitan de la política para tener derechos, pues resulta que seguirá siendo la derecha y la ultraderecha quien sigan gobernando en este país que ellos creen que es suyo. Creen que la izquierda somos unos ocupas que estamos de vez en cuando en el gobierno, pero que los poderes, esos poderes que normalmente no se presentan a las elecciones, pero que siguen mandando mucho, aunque haya gobiernos legítimos y democráticos, pues ellos tienen más posibilidades de influir en esos poderes que el resto. El mensaje de Aznar de hace pocos meses, del que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga. ¿Que haga qué? Pues creo que estamos viendo las consecuencias. Unas consecuencias que están ahí, que forman parte de esa credibilidad perdida en las instituciones democráticas por parte de un sector de la población que parece que desde su análisis antipolítico, generando esa aversión a las instituciones democráticas, finalmente acaban pues en el extrarradio del sistema votando opciones populistas y esa irrupción del trumpismo que tanto mal
ha hecho en los últimos tiempos a la convivencia democrática. Una testigo de excepción de esos acontecimientos que pudieron marcar ese antes y después, Micaela Navarro, hoy en 10 Zoom. Agradecemos sobremanera tu predisposición, como siempre, al diálogo. Tendremos oportunidad de hablar de cosas del presente. Ahora hemos mirado atrás y hemos desembocado en la situación actual. Muchas gracias, Micaela Navarro. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas veces es importante mirar atrás para saber de dónde venimos, ¿no? Porque si no, no valoramos dónde estamos. También testigo de excepción de ese 11M terrible en nuestra tierra. Estaba haciendo campaña, recorriendo la faz de la provincia y se topó con esa realidad cruda la mañana del jueves 11 de marzo de 2004. Iba de número 2 al Congreso, llevaba ya un tiempo en la Cámara Baja. Gabino Puche, buenas noches. Hola, muy buenas noches. 20 años y un día. ¿Qué es lo primero que recuerdas de aquella jornada? Pues mira, yo creo que no voy a ser nada original, porque yo creo que lo primero que recuerdo pues es lo que todos los españoles recordamos, creo, por la mayoría, que fue pues levantarte para asearte y ponerte en marcha, y al poner la radio pues encontrarte con el terrible acontecimiento y con las noticias que se estaban produciendo en ese momento, que todas eran inciertas porque no se sabía qué pasaba, si había sido una, si había sido cuatro, si quién había sido, ni un desconcierto, pero desde luego impresionante, en shock y sin saber qué hacer, es lo que recuerdo. Hay algunos dirigentes del Partido Popular que ahora han dicho, si es verdad, por ejemplo, Juan Ojeda decía ayer en el Ágora de la cadena SER de Andalucía que a él le había llegado información por algunos amigos, algunos contactos, de que no era ETA, de que se trataba de un atentado terrorista yihadista, y que así lo comunicó al partido, a Génova. En esa misma dirección se han pronunciado algún que otro dirigente entonces, como Alberto Ruiz Gallardón, pero lo cierto es que FAES ha comunicado en las últimas horas, no teníamos ningún dato incontrovertible que dijera que era un atentado terrorista yihadista. Fue el gran asunto, ¿no, Gabino Puche? El gran asunto de si un gobierno como el del Partido Popular de José María Aznar mentía o no mentía por intereses electorales. Bueno, pues mira, yo creo que toda esa gente que ahora, a toro pasado, tenían información, que la han tenido y que la comunicaron, yo la verdad que yo no tuve ninguna. Yo estaba dedicado en la provincia de Jaén a lo que estaba. Recuerdo que esa noche, precisamente la noche anterior, sí dormí en casa, porque algunos días no dormíamos por la provincia. Esa noche dormí en casa, me levanté en casa, porque era el último día de la campaña electoral y teníamos encuentro con los medios de comunicación en Jaén para hacer un resumen de la campaña, y luego teníamos el cierre, como todos los años, pues hacíamos doblete, uno por la mañana, otro por la tarde, y cerrábamos normalmente en Jaén Capital. Yo no tenía ningún dato. Yo el único dato que recibí fue, lógicamente, el de los medios de comunicación. Lo que sí hicimos es trasladarnos a la sede, pues los dirigentes, los que íbamos en la candidatura y algunas personas que se acercaron. Estuvimos toda la mañana pendientes del asunto y, bueno, pues efectivamente las informaciones eran contradictorias. Unos decían que sí, otros que no, otros que habían encontrado una furgoneta, otros que los datos que se tenían. Desde el centro de inteligencia se facilitaban una información al parecer al gobierno. Lo cierto y verdad que yo creo que nadie estaba en el uso de la verdad. Yo qué sé. Yo quiero creer que fue así. Y desde luego, bueno, pues el gobierno, los datos que tenía al principio eran los que fueron, los dieron, y bueno, luego resultó ser otra cosa y eso produjo pues un cataclismo, produjo el desastre electoral y produjo, bueno, pues el que de determinadas posiciones del Partido Socialista pues se atacara al Partido Popular con toda la artillería, que se había engañado, que se había mentido, cuando yo creo que la información que el gobierno disponía al principio era la que tenía, era la que le informaban, porque el gobierno no estaba en las vías del tren, el gobierno no estaba recibiendo la información que le facilitaba la policía. En cualquier caso, lo que sí está claro es que hubo desinformación por los dos lados,
y lo cierto es que la información que se dio pues produjo que luego fuera otra y eso pues fue un cataclismo para el resultado electoral del Partido Popular. 193 asesinatos, aquellas vías del tren. No sé si tú utilizabas normalmente esa forma de desplazamiento, ¿no? Si ibas a través de tren, salías de Jaén. Pues mira, sí, nosotros normalmente, aunque algunas veces íbamos en coche, pero ya en esa época ya normalmente íbamos en el tren. Y lo cierto es que, bueno, nosotros llegábamos a Atocha y unos no íbamos andando porque residíamos cerca del Congreso de los Diputados, por tanto estaba cercana a la estación, y el que equipaje era de mano, con lo cual normalmente íbamos andando, desde Atocha al Congreso, o bien cogíamos un taxi y en algunas ocasiones el metro, depende de cómo estuviera el día. En cualquier caso, a las horas que nosotros aparecíamos por Madrid no hubiéramos coincidido con las horas que se produjo el atentado, porque prácticamente nosotros salíamos de Córdoba en el AVE, prácticamente en el primero, 7:30, 8, y llegábamos a Madrid sobre las 10:30 o 10. Pero no, en esta ocasión, como eran las elecciones, campaña electoral, las cortes estaban disueltas, pues efectivamente estábamos en casa cada uno. Pero si yo las veces que iba a Madrid no iba al Congreso de los Diputados, normalmente en algunas ocasiones cojo el tren de cercanía y fundamentalmente el metro, ¿no? Llegaron a comentar que no era solamente ese el atentado que tenían dispuesto. En cualquier caso, a partir de entonces, esa unidad que existía entre los partidos democráticos para condenar, gobernar a quien gobernara cualquier atentado terrorista, se rompe. Hay un antes y un después de los atentados del 11 de marzo, Gabino. Hombre, yo creo que en cierto modo sí, porque lo hemos comprobado en el último aniversario, decía ayer, en los actos que se celebraron, las víctimas por un sitio, el gobierno por otro. No se produce una invitación al jefe de la oposición para que esté presente en el acto oficial. Yo creo que se ha producido una ruptura claramente y sobre todo desde el gobierno Sánchez, yo creo que con más motivo, ¿no? Porque en nada de lo que él prometió y dijo se está cumpliendo y por tanto toda su defensa de todos los acontecimientos que se producen actualmente en la política española es el ataque permanente al Partido Popular. El Partido Popular ha ofrecido pacto de Estado, ha ofrecido la mano, ha ofrecido un montón de cosas, ha sido rechazado desde la tribuna de los diputados, no lo digo yo, o sea que eso es público y notorio. Y está claro que el señor Sánchez, desde el no es no, pues está en una posición de ruptura con el Partido Popular, con el primer partido de la oposición antes y con el primer partido de España ahora, porque no hay que olvidar que si bien es cierto que la mayoría se consigue en el Congreso de los Diputados para poder gobernar, lo que no es menos cierto que el primer partido de España con más votos y con más diputados es el Partido Popular. Sánchez ha renunciado a ese diálogo con nosotros y yo creo que en ese pecado va a llevar la penitencia con el tiempo. Llegado a este punto, independientemente de que habrá culpas en unos y en otros, el presidente de la sala que juzgó los atentados del 11M, Gómez Bermúdez, ha llegado a decir que tal vez en ese estado de conmoción el gobierno tendría que haber aplazado las elecciones. Hombre, yo estoy a favor de que se hubieran aplazado. Yo creo que, hombre, desde el año 1982 que vengo presentándome a elecciones y desde el año 1977 participando en ellas, no como elector, en el 77 digo como candidato, ni en el 77 ni en el 79, desde el 82 participo como candidato y está claro que una jornada de reflexión, o la última jornada electoral y una jornada de reflexión, concretamente con miles de ciudadanos, millones de ciudadanos en la calle, me refería a Jaén, que fui 100 y pico mil ciudadanos los que salimos a la calle a protestar por aquello, en vez de estar en casa reflexionando, además de todas las informaciones que se habían producido, además de los ataques inmisericordios del Partido Socialista, todo aquello, estaba claro cuál iba a ser el resultado electoral. Yo creo que ese mismo día se debió de convocar el pacto antiterrorista, se debían haber juntado los líderes del gobierno y de la oposición y de las otras fuerzas políticas y haber cancelado las elecciones sin duda ninguna. Vamos, haberlas aplazado, no cancelarlo, por supuesto, sino haberlas aplazado. Yo creo que ese fue un error. Y posiblemente de esos vientos cojamos estos lodos que tú citabas antes,
de la ruptura entre el Partido Socialista y el Partido Popular, de ese consenso que hasta desde la iniciación de la democracia hemos tenido siempre, tanto el Partido Popular con el Partido Socialista, como el Partido Socialista con el Partido Popular, de ser unos en el pacto antiterrorista y de ser unos fundamentalmente en pactos de Estado, y yo creo que ese fue el motivo de que se rompiera. Pero vamos, yo soy partidario de que se hubiera, y creo que hubiera sido lo ideal, que se hubieran aplazado las elecciones por parte del acuerdo de todos los líderes que se presentaban en aquellas elecciones, y yo creo que se hubiera conseguido. No creo que hubiera ningún problema que con el terrible atentado que se produjo, con el dolor de tantísimas víctimas, con el dolor de tantísimos familiares, yo creo que eso se hubiera sido lo normal y hubiéramos aplazado 2 meses, 3 meses, hasta que el dolor hubiera, no olvidado, porque eso es imposible de olvidar, pero sí matizado en alguna forma, que se hubiera hecho el duelo y ya con más tranquilidad haber vuelto a participar en una nueva campaña electoral. Yo creo que hubiera sido lo normal, pero en fin, no se hizo y ya mirar hacia atrás es tontería. Yo creo que ya lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, aprender de los errores y bueno, nosotros en nuestra línea de trabajo, como siempre, por recordar a las víctimas, recordar a sus familiares y bueno, y no olvidar no olvidar la fecha con la idea de que no se vuelva a producir, sobre todo, fundamentalmente. Lo que ocurre, Gabino Puche, es que a partir del 11M se produjo un daño irreparable para la convivencia de este país, porque se montó también algo que se ha hecho llamar la teoría de la conspiración, ¿no? de que había pues una especie de conciliábulo donde participaban también algunas fuerzas policiales que habían estado cercanas, antiguos dirigentes del otro partido, y que ETA sí había colaborado también con esa célula yihadista, y todo esto se fue alimentando hasta crear una especie de conspiranoia que hace que gente joven que no vivió aquello pues siga en la trinchera pensando que los de enfrente no son compatriotas de otras ideas, sino enemigos. Bueno, yo no sé si se entró en la conspiración, en las teorías conspiratorias. Tengo mis dudas también, ¿eh? Lo que pasa es que esas manifestaciones de teorías conspiratorias siempre las saca alguien interesado en que eso se produzca. Y hay alguien interesado en que no quiere, insisten muchas veces en que esas cosas no se pasen al baúl de los recuerdos, porque bueno, cada 4 años hay elecciones y cada 4 años en algunos momentos conviene sacar algún fantasma electoral en función de cómo vayan las encuestas. Yo desde luego no soy de los que me sumo a la teoría conspiratoria en absoluto. Hombre, algunas dudas quedan. Algunas dudas quedan. La voladura del piso donde fallecieron pues una serie de los terroristas que al parecer participaron en el tren, y algunas dudas que no se aclararon en el juicio quedan. Ahora, de que haya dudas de cómo terminó el asunto, de quién participó al final, de quién no participara, yo de luego de lo que no soy partidario es de entrar en teorías conspiratorias. Hubo un juicio, el juicio pues declaró una circunstancia, hubo una sentencia, hay gente que ha salido de la cárcel, hay otros que todavía estaban, y bueno, alguna incógnita quedó pendiente de si participaron algunas fuerzas terroristas de otros países, no digo de la nuestra, sino de otros países. Bien es cierto que Al-Qaeda al final también reivindicó el acontecimiento con la boca chica, pero lo que sí está claro, yo creo que sí está claro, es que fue un atentado islamista y en la que participaron no solamente un país, sino yo creo que varios países. ¿Cuáles son los países? Yo no lo sé y ni siquiera me atrevo a insinuarlo, pero yo creo que fueron la participación de los islamistas de varios países. Incógnitas todavía por despejar, en cualquier caso una verdad fundamental que subrayaba el propio instructor, el propio juez, y que venía a decir eso, que lo sustancial sí se había aclarado, se había esclarecido, y otros detalles habrá que ver con el tiempo si pueden poco a poco revelarse. Testigo, protagonista de aquel momento, aquí en su tierra, en la provincia de Jaén, como candidato del Partido Popular, Gabino Puche ha hecho esa reflexión 20 años y un día después en Diezún. Gracias, Gabino, se te ve muy bien, cuídate mucho. Muchas gracias igualmente, Manuel, cuídate tú también, un abrazo para todos.
Previsión política destacada en las próximas horas. ¿Habrá o no cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén? Son dudas razonables, pero siempre en torno a un gran proyecto, el de Presupuestos Generales del Estado para 2024, donde podría recogerse alguna de las principales demandas de la formación provincialista Jaén Merece Más. Su coordinador general es el empresario Manuel Barrionuevo. Señor Barrionuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien. De viaje, trabajando, como siempre. Trabajando siempre, sí. Sí. Ha habido declaraciones por parte de casi todos y ahora todos están expectantes. La clave no está tanto en las siglas políticas, sino en las partidas que puedan llegar para la provincia de Jaén. Bueno, Jaén Merece Más nace para reivindicar lo que a Jaén se le ha negado durante muchos años. Entonces, nosotros desde nuestra posición política estaremos siempre a coger lo que podamos para la provincia. Y si ahora nos han ofrecido, por las circunstancias que se estén dando, nos han ofrecido proyectos desde un partido o de otro, nosotros vamos a estar siempre con la misión que tenemos, que es traer todo lo que podamos a cambio del puñado de votos que tenemos para nuestra provincia. Se hizo en principio un acuerdo cuando se apoyó al PP en la capital, porque fue el PP el que apostó y el que más nos ofreció, siempre con un poquito la picardía de que se cumpla todo, por supuesto, y como este Partido Popular fue el que más ofreció, pues se le dio la alcaldía en su momento al Partido Popular. Y ahora pues hay un ofrecimiento por parte del PSOE encima de la mesa, donde están los proyectos que Jaén necesita, si queremos que, bueno, nos ha hecho una oferta bien, para nosotros siempre es pequeña, por supuesto, pero sobre todo hay una oferta que se pone encima de la mesa, o más que una oferta, una petición a la hora de empezar a sentarnos con ellos, que fue la deuda de la capital, que tiene una circunstancia la capital muy conflictiva, muy problemática, y que nos deja que son 17 años sin presupuesto, lo que lleva la capital, y una capital así, un ayuntamiento así, no va a poder salir nunca de donde está. Y lógicamente pues se puso como primer punto y el más exigente sacar a la capital de donde está y paralelamente a la provincia con proyectos que son muy necesarios para la provincia. Bueno, se nos ha hecho una oferta, queremos que se nos asegure todo de la forma más correcta para que no haya ningún engaño y que sea cierto lo que se promete, porque estamos hablando con políticos, aunque también nosotros un poquillo lo seamos, pero no queremos que mañana nos digan que nos han engañado. Y bueno, en esa tesitura estamos esperando que nos den, que nos apoyen en esos presupuestos, que quieren entrar y que si nos lo dan, pues bueno, pues ya hablaremos, lógicamente. Sí. Pero la propuesta que se hace en principio es una propuesta para hablar de la quita de la deuda del Ayuntamiento de Jaén. Se está hablando de casi 600 millones de euros. Los dirigentes de Jaén Merece Más que han valorado esa posibilidad, han hablado del 100% de quita, de toda la quita, en tanto en cuanto que parece que desde el PSOE se hablaba de aproximadamente la mitad. ¿Ese puede ser el gran escollo en la negociación? Nosotros siempre hemos partido del 100% de la deuda, de quitar el 100%. Quitar la mitad, pues no tiene sentido, porque vamos a seguir endeudados. Y bueno, ahí estamos apretando, y como primer punto, ya te he dicho, es quitar la deuda. Y vamos a esperar a ver qué nos dicen, la verdad. Ya. Luego hay otros grandes proyectos, claro, es que decía Manuel Barrionuevo hace un momento, vamos a ver con todas las garantías, también era con todas las garantías el pacto que se hizo de las 100 más 1 medidas con el Partido Popular para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Jaén, el acuerdo por Jaén, y se hizo ante notario, pero luego, en 9 meses, el pacto todavía no ha dado frutos significativos. Todavía no lo hemos roto, ¿eh? Todavía no lo hemos roto, ahí estamos con ellos. Se está gobernando en Jaén y se está gobernando en otros pueblos. La provincia, los pueblos que tenemos en la provincia va muy bien, estamos muy contentos y en Jaén, por su situación económica, pues no podemos decir igual. Pero te vuelvo a repetir, si nos viene otro partido que nos ofrece solucionar
el atraso que tiene Jaén en su provincia, y además de quitar la deuda a la capital, en cuanto a infraestructura, en cuanto a agua, red eléctrica, en fin, todo lo que le hemos pedido, trenes que también se le han dicho, se le han pedido, si nos soluciona el problema que tiene la provincia, pues mire usted, yo creo que todo el mundo lo va a entender, que nosotros, nuestra ideología política son inversiones por nuestra tierra. No creo que ningún jiennense se moleste porque pidamos por nuestra tierra, porque nuestros hijos tengan mañana la misma calidad de vida que pueda tener uno de Sevilla, de Málaga o de Madrid. Y como los políticos que de aquí para detrás nos han representado, no han luchado por ella lo suficiente como para que estemos como cualquier provincia, pues por eso surgió Jaén Merece Más. Y surgió con nuestra idea de ser reivindicativos por nuestra tierra. Y aquí estamos pidiendo que nos dan, pues daremos el cambio. Porque hay proyectos que parece que caen por su peso, ¿no? Porque se estaban defendiendo. El CTDEX es un proyecto también del gobierno actual, del gobierno de coalición, y por consiguiente su desarrollo con el horizonte puesto al 29, ¿no? Te recuerdo que el CTD surgió por la retirada del Corce, donde aquí Jaén Merece Más y Jaén Provincia se movilizó y dijo hasta aquí hemos llegado, y como consecuencia de que los jiennenses dijimos hasta aquí hemos llegado, surge este proyecto, el CTDEX. Y yo no me lo he querido creer todavía, porque bueno, tantas veces nos han mentido en Jaén que no me lo he querido creer, pero ya parece que es una realidad y parece ser que viene dotado con muchos millones de euros. Y bueno, pues bendito sea Dios, y es verdad que lo hemos conseguido. Pero bueno, ya te vuelvo a repetir que fue como consecuencia de lo que hizo Jaén Merece Más y bueno, toda la provincia que se movilizó, porque ya estaba bien de engaños, ¿no? Y bueno, ahí está, encima de la mesa, confiemos en que sea una realidad, por supuesto. Claro, los éxitos siempre tienen muchos padres y los fracasos son huérfanos, eso se ha dicho siempre, pero parece que la posibilidad de los tramos que quedan pendientes de la A32 en 3 años, el bypass de Montoro, para acercarnos a la alta velocidad ferroviaria en un par de años, las conducciones de la presa de Siles, más inversiones hidráulicas y la autopista eléctrica que sitúe los polos industriales de desarrollo de la provincia y a los empresarios y los polígonos industriales con posibilidades de competir con territorios limítrofes. Esas son las claves, ¿no? Todo lo que han mencionado, de verdad, tendríamos que tenerlo hecho hace 20 años. Y sin embargo, fíjate donde estamos ahora, rogando que no lo haga. Es triste, pero es así. Todo lo que están mencionando, las A32, ¿cuántos años lleva en obra? Increíble. Oye, si lo conseguimos que se termine en los próximos 3 años, bueno, alguna vez tendrá que terminar, pero bueno, gracias a que estamos aquí, pues a lo mejor se termina en los próximos 3 años. Pero vamos, que no tendríamos que estar aquí para eso, porque es que es algo que tenían que haberlo hecho ya, hace mucho tiempo. Una red eléctrica normal, pues también tendría que estar hecha, porque si no, Jaén no puede tener industria, es que es una cosa que se cae de su peso. Y los trenes, ¿por qué se nos ha negado tanto el tren a la provincia de Jaén, cuando éramos una de las provincias que más trenes tenía? Es que no se entiende lo que ha pasado con esta provincia. No se entiende, bueno, pero es una triste realidad. Y bueno, tenemos que luchar por ella y luchando estamos. Yo he oído, o se ha dicho, que tampoco esto es para dejarlo, dormir el sueño de los justos, a ver si sale o no sale, que el arroz normalmente, cuando pasa del tiempo establecido, se quema. ¿Cuándo podría ser más o menos la fecha? Porque dicen algunos que todo esto tendría que producirse antes de la pasión, muerte y resurrección. Bueno, nosotros tampoco estamos por alargar las cosas, la verdad. Si tenemos garantía de que las cosas van a ser como se desean, pues no nos importaría hacerlo. Pero si no hay garantía, con palabras, ya nos han engañado muchas veces. Y ya somos mayores para que nos engañen, la verdad. Si hay garantía, pues nos pensaremos en hacerlo, claro. El Partido Popular, lógicamente, tiene que contraatacar. Hoy mismo el alcalde Agustín González Romo ha estado en Sevilla y hablando de proyectos de Jaén, para la ciudad de Jaén. ¿Todavía cabría la posibilidad de que llegaran esos proyectos que formaban parte de las 101 medidas
y eso supusiera una marcha atrás, o parece que ya la desconexión, las diferencias con el Partido Popular, que ya ha tenido distintos episodios de desencuentro? Dicen algunos que la comparación está en Baeza, por ejemplo, donde hay un equipo de gobierno donde no se diferencia los 8 del PP y los 2 de Baeza merece más. ¿Esas diferencias podrían subsanarse todavía? ¿Podrían restañarse las heridas? Yo no tengo constancia de que haya diferencia en el equipo de gobierno de la capital. Sí tengo constancia de que la provincia va muy bien, porque soy coordinador provincial. Y Baeza, pues la verdad es que me enorgullece cómo va muy bien. Se están haciendo muchísimos proyectos y más que van a venir. Se está trabajando conjuntamente como tiene que ser, muy bien, pero ten en cuenta que Baeza no tiene el problema económico que tiene la capital. Es totalmente diferente. Que el alcalde se mueva y se movilice para traer proyectos para Jaén, lo entiendo, y es que es su obligación hacerlo. Bien, pues esperemos acontecimientos. Ahí tienen al coordinador general de Jaén Merece Más en la provincia, al empresario Manuel Barrionuevo, que prácticamente está repitiendo el mismo discurso de cuando intentó infructuosamente salvar a la Cámara de Comercio de Jaén, que esa será otra. Puesto que me tiras un poco así, de esta manera, te digo que le digo a los jiennenses que se imaginen si con un puñado de votos que conseguimos en su momento en las elecciones hubiéramos conseguido un diputado, como tiene, por ejemplo, Coalición Canaria o los catalanes, con un diputado que fuéramos imprescindibles en el Congreso de los Diputados. Si con esto, con un puñado de votos a nivel municipal, estamos siendo tan determinantes, nada más que con la imaginación, nos paremos a pensar qué seríamos en Jaén, qué cambio daría esta provincia si hubiéramos tenido representación parlamentaria en Jaén, en Madrid, perdón. Pero bueno, que a Barrionuevo le diga a alguien ahora por la calle, eres un Puigdemont, ¿eso es un halago o es un insulto? Mira, si es por mi provincia, me pueden llamar lo que quieran. Y además, si lo conseguimos, con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias y estaremos pendientes. Muy amable como siempre, señor Barrionuevo. Gracias a vosotros. Fue todo esta semana en 10 el 11M, 20 años y un día después, el futuro leícola con el primer español que ocupa la dirección ejecutiva del COI y las cavilaciones del partido provincialista y bisagra Jaén Merece Más sobre la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén. Recuerden también que en las próximas horas empieza la 9ª edición de la Feria de los Pueblos en Ifeja. Ahora más cosas en 10TV. La próxima semana aquí en 10 más y mejor. Punto y seguido.